じゃあ原点の教えを読んでみましょう。 Y entonces vamos a tratar de leer algunas de las enseñanzas de ese origen. はい、次。次のあれですね。もう見しですね。El mundo de Daikomyo es el mundo sin oscuridad que habremos de realizar por medio de la luz de Kannon. Un mundo sin oscuridad significa un mundo sin sufrimientos ni angustias, sin crímenes, sin pecados ni mal. Con el deseo de ver surgir un mundo así, desde hace miles de años atrás, santos, grandes religiosos y otros mentores han venido difundiendo muchas enseñanzas y desarrollando grandes esfuerzos. Entretanto, ese mundo no se ha podido concretar hasta hoy. Ni siquiera ha aparecido nada semejante a dicho mundo. Considerando que esto no pasó de ser un ideal de la humanidad, hasta el presente se dudaba acerca de su establecimiento. Pero yo afirmo que dicho mundo se va a concretar. Por fin llegó el momento del cielo, y ahora el poder absoluto aparecerá en la tierra. Como va a surgir un poder que el ser humano no conoció por miles de años, de aquí en adelante seguramente surgirán varias cosas que ni siquiera se pueden imaginar. Para que el mundo se convierta en un paraíso, primeramente debemos analizar cuál es la unidad que lo integra, de modo que podamos entenderlo. Sin duda, esta unidad es el ser humano. El mundo está constituido por seres humanos, quienes se agrupan y forman países. A su vez, los países están compuestos por ciudades y pueblos, los cuales están formados por hogares y los hogares por individuos. De esta manera, si no se salvan los individuos que son la unidad, no se podrá salvar nunca el mundo. Siendo así, están equivocadas tanto la fe Shoyo egocéntrica, que busca principalmente solo el beneficio individual, como la fe Daijo, excesivamente altruista, que sacrifica al individuo. Es decir, ambas tienen que mejorarse y se debe salvar a la totalidad. Cuando el individuo se salve y se perfeccione, y luego eso se expanda, también se perfeccionará y se salvará el mundo. Por ello, el primero que debe salvarse y perfeccionarse es el individuo. Si consideramos al hogar como prototipo del mundo, cuando el hogar se salve y se convierta en un paraíso, también el mundo se salvará. La construcción del mundo de Daikomyo es algo que suena difícil, pero en realidad no lo es. Es decir, cuando el mundo se llene de hogares libres de enfermedad, miseria y conflicto, se habrá logrado. Y así, por primera vez, el mundo podrá gozar de una paz verdadera. El poder Kannon se refiere a lo que se ha llamado desde los tiempos pasados la luz de Oriente. 1 de enero del año 1935, inauguración de la Asociación Kannon de Japón. はい、ちょっと頭の中で整理してもらって、その明治様は病なき、貧なき、争いなき世界を作る。これはなかなかできないものが、いや難しくないよというところまで言及したんですね。Entonces, para ordenar un poco lo que hemos leído, ¿no? Que la construcción del mundo de Daikomyo, algo que suena difícil, pero Meishu-sama nos dice, no, esto es posible. Cuando desaparezca la enfermedad, la pobreza y el conflicto, se va a lograr. 難しくないけどね。難しいよね。Dice, es fácil, pero suena difícil. まあ、しかし、プロセスは個人が幸せになれば、それが順番に
家庭、地域、国家、世界へと広がっていくなってますよってね。Pero, bueno, nos está diciendo Meishu-san que si el individuo se torna feliz y podemos hacer que eso se vaya hacia la familia y luego a la sociedad, es posible. Eso es lo que nos está diciendo Meishu-san. そう。だからね、皆さんが幸せを感じる、幸せに、人を幸せにするっていうのが基本なんで、大事なんですね。Entonces, es importante que nosotros nos sintamos felices, que hagamos felices a los otros para eso y que empecemos a expandir ese círculo de felicidad, por así decirlo, ¿no? ですから話聞いてるね、難しくてよくわかんないと思ったら、寝てもらったら幸せになると。Dice, bueno, así que si lo que estoy diciendo o lo que está traduciendo suena difícil de comprender o es pesado, bueno, pueden dormir y se van a sentir felices. 朝早く起きてね、やるでしょでしょ。Bueno, habrán tenido que levantarse temprano para venir y estar acá presente, ¿no? みんなの幸せを願って。Bueno, yo también deseo las felicidades de todo y digo, bueno, pueden dormir. まあ、そう単純でもないんだけど。Bueno, no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. じゃあ、次行きましょうね。Bien, entonces seguimos. で、それだけじゃないんだね。 Entonces no es solo eso, a ver. それだけでもない。はい、お願いします。No sé. No. No sé. あ、マイクか。これに起こしてね、どっかか。ちょっと。まあ、見てもらったら分かりましたね。Bueno, si ven la pantalla, van a poder comprender. で、次に、その、東洋と西洋を結ぶ、調和するね、論文をね、読みますね。 Entonces, Meishu-sama habló de que se junte Oriente y Occidente y armonizar esto, ¿no? Vamos a leer esa enseñanza. Voy a leer hasta se arregle el sonido, ¿no? Dice, este hecho de que primero surgieran las civilizaciones orientales y luego las occidentales tiene un significado muy profundo e implica la preparación del Keirin, plan supremo a nivel mundial. Es decir, la civilización oriental es espiritual y vertical, en tanto que la occidental es la civilización material y horizontal. Así pues, lo que se hizo hasta hoy fue crear los modelos de las dos grandes civilizaciones, la vertical y la horizontal. Al final, estas dos grandes civilizaciones se unirán, lo cual corresponde al orden establecido en el Keirin, plan supremo. El lugar donde se unirá es Japón, y el tiempo se inicia a partir de ahora. Es justamente como un matrimonio. El esposo, que es Oriente, y la esposa, que es Occidente, se casarán, y el mediador del casamiento será Kannon-sama. El descendiente que nacerá de aquel matrimonio es la verdadera civilización, el mundo ideal tan esperado por la humanidad, es decir, el paraíso terrenal, el mundo de Miroku.
la fuerza que generará este matrimonio y hará nacer al precioso niño realizando esta gran obra sin precedentes es precisamente el poder de Kannon. 1 de enero del año 1935, inauguración de la Asociación Kannon de Japón. まあ、結局東洋と西洋の文明、は結ばれるのが競輪場の仕組みなんだということですね。Es decir, entonces, que las civilizaciones oriental y occidental van a ser unidas, esto ya es algo establecido en el plan original, en el Keirin original. 当時は結ばれる場所は日本と箱根ですよね。そして、結ばせる力、観音力と、つまり明治様の持っている光の玉の力ですね。これによって結ばれたということですね。Y entonces el lugar donde se va a producir esa unión, o el centro, el inicio, va a ser Hakone. Es decir, esta unión se va a ir produciendo alrededor de la fuerza de Meishu-sama. Eso es lo que quiere decir. これが、昭和20年のね、立教寺の言葉。Estas son las palabras del momento de la iniciación de la institución en 1935. で、さらにですね、原点ということで、このご自責ですね。Y bueno, volviendo al origen, lo que figura acá, es decir, veamos cómo se produce esto. De Oshindo y comienzo de la práctica del Yorei. Distribución personal del folleto Rinkoku en Kojimachi. Atendía a enfermos bajo lluvia y viento. Continuó el Yorei incluso bajo interrogatorios policiales. La expansión mundial actual existe porque Meishu-sama nunca dejó el Yorei. Después lo voy a explicar un poquito más en detalle, pero hay una enseñanza, así que vamos a él. Del año 1934. Creación del método Yorei. Inicio de la actividad de Yorei. Apertura del Instituto Oshindo de Digitopuntura Espiritual estilo Okada. Soy el iniciador de la terapia espiritual de digitopuntura estilo Okada y hace 8 años recibí de una forma imprevista una inspiración por parte de Kannon Bosatsu, que me otorgó la gran facultad de curar cualquier tipo de enfermedad. Obedeciendo a la misión de salvar a la humanidad, me dediqué por varios años aplicando la terapia a más de 1000 personas con diferentes enfermedades, y los grandiosos resultados fueron realmente divinos. Fuera una enfermedad de difícil cura o de gravedad, no había enfermedad que no se pudiera curar, y los resultados fueron realmente asombrosos. Lamentablemente, hasta ahora nos encontrábamos esperando el momento adecuado, ubicándonos en un remoto lugar de Omori y realizando otros trabajos al mismo tiempo. Pero ahora hemos recibido una nueva revelación divina de salvar a pacientes no solo para entrenamiento, sino en una forma general, estableciendo este recinto terapéutico en el corazón de la capital, Kojimachi, para la gran misión de salvar a la humanidad. En especial, hay que practicarlo con las personas que tengan el cuerpo debilitado, para que se vuelvan saludables y de esta forma crear hogares libres de enfermedad. La humanidad lo había deseado desde hace mucho tiempo, pero era muy dificultoso. Ahora, en caso de que sigan mis instrucciones, seguramente se resolverán los problemas. Creo que no es exagerado decir que son milagros contemporáneos. Hay muchas familias en donde un miembro debilitado alcanza la felicidad a través de recibir la terapia. El punto más importante es alcanzar la verdadera felicidad,
eliminando la inseguridad de la enfermedad en el ser humano. Folleto de la inauguración de Oshindo, 1 de mayo de 1934. はい。それでちょっとごめんなさい、ありがとうございます。まあ、ここの時点では1934年ね、これはちょうど後で確認しますけども、浄化療法とか条例が完成した時のね、お言葉です。 Es decir, bueno, después vamos a confirmar o estudiar más en detalle. Esto ocurrió en mayo, el 1 de mayo de 1934. Es el momento en que se completa, por así decirlo, el desarrollo de lo que fue el Yorei o la terapia estilo K. 感染までに8年かけて、取り組んだと。1000人以上の人にやりましたと。Es decir, se tomó 8 años en ir perfeccionando el método a través de practicarlo con más de 1000 pacientes. 間違いないからってことで自分でビラを作ってこれを持ってここに書いてませんけど住所とか電話番号とかみんな書いてて、ここに来てくださいってね、そうして配ってたんですね。 Entonces, una vez completado el proceso, acá no está escrito ni descrito, pero Meishu-sama lo que preparó fue como unos flyers, donde decía la dirección, el teléfono, el lugar y decía, bueno, venga, ¿no? Y él personalmente repartía este folleto o flyer. 今みたいに広告出しとかね、インターネットで知らせとかそんな時代じゃないから、ね。No era época, digamos, de hacer una propaganda o ponerlo en internet, ¿no es cierto? En un Facebook o en Instagram. No existía eso. はい、じゃあ次を。 Bien, vamos a la siguiente. Pregunta 2. ¿Por qué Toho no Hikari y MOA están juntos? Toho no Hikari, origen en la Gran Asociación Kannon del Japón, 1935. MOA, origen en la Asociación Japonesa de Salud, 1936. Meishu-sama abrió 2 puertas para salvar a todas las personas sin distinción de religión o creencias. Por eso ambas organizaciones caminan juntas hoy. En general, las asociaciones de salud tienen naturalmente como objetivo el combatir a las enfermedades, pero en la Asociación Kannon solo eso es sumamente limitado. Por ejemplo, los cristianos o los creyentes de la religión Tenri no se acercarían pensando que se trata de la adoración a la diosa Kannon. Y los fanáticos de la ciencia, por su parte, nos tomarían por supersticiosos y tampoco se acercarían. Por esta razón, muchas personas no serían salvadas. Hasta ahora solo existía una puerta de salvación, lo cual era muy limitado. Ahora se ha abierto otra puerta más amplia y fácil de entrar. La vez pasada fui a Saitama. Ahí es mejor decir que si se venera a Kannon-sama se curará. Por eso siempre es mejor actuar adecuándose a cada lugar, y eso significa ser versátil, es decir, es la manera de actuar de Kannon. Palabras inaugurales de la Asociación de Salud del Japón, 15 de mayo de 1936. はい、これ面白いですよね。 Bueno, es interesante esto, ¿no? メイシさんは自分で、何年もかけて完成させて、翌年立教して、宗教でね、レストしていますか。Entonces, Meishu-sama investiga, prepara, perfecciona y crea el Yorei. El año siguiente, es decir, 1935, lo que hace es iniciar las actividades como una actividad religiosa. これは観音会だけだと非常に狭いと。 Y dice, bueno, si fuera solamente
la asociación de canon es realmente muy angosto, por así decirlo. で、健康協会を作ったと。 Y entonces crea la asociación de la salud. 救われるもんは広くなってちゃいけない。 Es decir, lo que se dijo él o lo que nos está diciendo es la puerta de la salvación debe ser ampliada. でもところによっては観音様がいいっていうのも幸せでいいんだというわけですね。 Y dice, bueno, pero hay lugares que está bien que sea religioso o sea canon. ¿Eh? No negó, sino que se adaptó a la circunstancia. それで、東方の光と縁も縁ができた。つまり宗教信条を超えて万人を救うために健康協会を作ったわけですから、2つのものができたんですね。 Es decir, por eso crea la Kanonkai y la Asociación de Salud. Amplía el espectro que quiere abarcar para la salvación. Por eso dos instituciones. はい。 Bien, めくってください。 podemos ir a la... ここね、 Hikari y MOA. 私という Toho no Hikari, organización de fe que venera a Meishu-sama como Salvador. MOA, organización práctica que expande la felicidad más allá de la fe. Ambas son como dos ruedas de una misma misión de salvación. Deseo de Meishu-sama, hacer felices a los demás mediante el amor altruista. Expandir el yo de Meishu-sama en nuestro propio corazón. Acá en la traducción quedó expandir el yo de Meishu-sama. Y estamos hablando de la enseñanza de mi naturaleza, ¿no es cierto? それで、Sí. まあ、東方の光ってのはメイさんは救世主としては信仰の組織ですから、 Entonces, それは間違いないですね。 Toho no Hikari, tenemos a Meishu-sama como el Salvador, ¿no? Eso no hay duda. まあ、信仰を超えてますし。 Y MOA está fuera de ese aspecto de considerarlo religiosamente. まあ、必要なのね。 Y ambas cosas son necesarias. 私というものを拡大していくのがここにあるんですね。 Y eso es lo que de eso se trata, expandir el sentimiento de mi naturaleza. Mi naturaleza entre comillas, ¿sí? ここまでが前段の話ですね。 Y bueno, hasta acá vendría a ser la parte primera o introductoria. 条例っていう名前ありますね。 Entonces, tenemos la palabra o el nombre, Yorei, 浄化療。 y tenemos la palabra terapia. ねえ、まあ、どうなんだと。 Y それは entonces dirán, ¿y cuál es? 萌えと東方の光、両方、まあ、2つのものでいくから、その辺は問題はないんだけど、では実際どうだったのかっていうところですね。 Entonces, digamos, bueno, tenemos dos nombres porque eran dos puertas de entrada, por decirlo así. Hasta ahí, bueno, no habría problema, ¿no? Pero, a ver, veamos un poquito más. はい。行きましょう。 Yorei, terapia de purificación, considerando su transición histórica, misión y rol. Bien, entonces ahora veamos un poquito esto, ¿no? La misión y el rol a través de la historia. Nacimiento de Yorei, década de 1920. Una serie de dificultades lo llevaron a la búsqueda de espíritus. Experimentó una profunda angustia, incluyendo la muerte de familiares, el fracaso empresarial y el impacto directo de terremotos y la Gran Depresión. Surgieron preguntas como ¿por qué sufre la gente? ¿Y cómo podemos alcanzar la felicidad? A través de su encuentro con la religión y la investigación psíquica, se convenció de que los espíritus son la verdadera esencia de la humanidad. Su búsqueda espiritual se profundizó en un sentido de misión.
Estudió la investigación psíquica de vanguardia de la época, incluyendo la vida después de la muerte de Ward y la supervivencia después de la muerte de Lodge. Se convenció de que los humanos no pueden ser felices sin comprender a los espíritus y que no tiene sentido predicar moralidad sin comprenderlos. これ私もね、経験があるんですけど、 Y de esto, bueno, yo también tengo experiencia, una experiencia propia, Ah. digamos. 東京病院でね、講師してた時、 Cuando estaba dedicando en el Ryoin de Tokio, 古い先生が、 vino un ministro antiguo 今、条例っていう言葉を使ってない、どうだと思う、どう思うんだっていう。 y entonces lo encaró, digamos. No se usa más la palabra Yorei. ¿Qué piensa al respecto? だからね、ブラジルにもいるんだけど、やっぱり浄化療法ね、探査する方法が、気に入らない人もね、いたの、最初ね。 Claro, es decir, en Brasil también ocurren estas cosas, que hay personas que no les cae bien el tema de la detección. ね、もう最終形態は探査しない形態だろうというふうに思ってた人ね。 Es decir, es gente que estaba convencida de que el Yorei finalmente es solo transmitirla, no es necesario buscar los puntos, tocar a la どういうこ persona. となんだみたいな。 Y entonces dice, bueno, ¿qué es esto? やっぱ ¿Qué es esto en el sentido? 古いね、やり方だろうっていう方もね、いらっしゃったのね。 Yo, 浄化療法って名前を使ってね。 entonces, decir terapia es una cosa superada, es lo que dijo esta persona. で、最初、明治様がどのように浄化療法、条例の創生に至ったかっていうところを読んでもらったわけですけども、 Entonces vimos por qué llegamos al Yorei o lo creó Meishu-sama. そもそも明治様は無神論者でしたから、 Pero pensemos, Meishu-sama era ateo, digamos. 我々の世界を信じていなかったん Es ですが。 decir, no creía en la existencia del mundo espiritual. まあ、いろんなご自身の苦労の末にですね、霊こそが、根本だというところまで本質だと。 Pero, digamos, no sé si decir después de o a través de su experiencia, de sus sufrimientos, llega a la conclusión que hay un espíritu que está allí la cosa. まあ、皆さんが経験があるかどうか分かりませんが、 Bueno, no sé si ustedes tienen la experiencia, pero 奥さんを亡くされて、子供を亡くされて、授業が、まあ、大事。 pero él perdió a la esposa, perdió al hijo y su negocio quedó en bancarrota. その中で、宗教、つまり大本教ですね、出会って、そして心霊研究に没頭された。 Y allí es cuando se encuentra con una religión, digamos, se encuentra con Omoto. Y ahí es cuando él, digamos, va profundizando en el estudio de la parte espiritual. で当時西洋の方が霊の研究は進んでいまして、 Y en ese entonces el tema espiritual o el estudio del tema espiritual estaba más avanzado en Occidente. 皆さん読んだことあります？ワード博士の本とか、ロッチ博士の。 ¿Ustedes leyeron alguna vez a Ward o a Lodge? ないですね。まあ、メイ様はその当時、研究されたわけですね。 Pero bueno, esto probablemente ya no, pero en ese entonces Meishu-sama él leyó a estos autores y estudió el tema espiritual. その西洋の人はね、死後どうなるかって研究とかされたんですね。 Digamos, en ese entonces Occidente había estudiado qué es lo que pasa después de la muerte. なかなか古い時代の本ですが、 Y son libros bastante antiguos. でも確信に至ったんですね、霊がある Pero bueno, Meishu-sama estudió esto y llega a la conclusión
que existe un espíritu. 次行きましょ Y bueno, entonces vamos al punto siguiente. Proceso hasta el establecimiento del Yorei, 1926-1934. 1926. Por revelación divina, Meiyusama recibe poder espiritual. Empieza a estudiar la relación entre espíritu y enfermedad. Observa innumerables enfermos y descubre que la enfermedad es un proceso natural de purificación. 1928-1933, 6 años después, dedicados a la experimentación y al estudio espiritual. う。この神事の部分は後でまた確認しますけども、最初の方法は、はい。で Ah, revelación, ¿no? それから始まってはいるわけなんですけども、その前から研究がありましたね、例の研究がある。 Entonces, después vamos a hablar del tema de la revelación divina, ¿sí? Pero la investigación ha empezado antes, ¿no? Acerca del espíritu y de la relación. これで今体的考察ですからね。 Es decir, estamos viendo desde el aspecto físico, ¿no? で、まあ、病人を治す、病気はどこに原因があるのかということを探求して、で、とうとうですね、まあ、片手までできんということで、自分の授業を放り出してですね、で、この実験に没頭したわけですね。 Entonces, empieza a estudiar el motivo de las enfermedades. Y estudiando se da cuenta que no puede hacerlo livianamente, digámoslo así. Entonces, livianamente al decir de tiempo parcial casi, ¿no? Entonces él deja su actividad comercial y se dedica de pleno a la investigación. 信じはあったと。レッサーは信じあっ Es decir, él tenía ya た。でも、こうやってやりなさいって教えられたわけじゃない。 su espíritu divino, ¿sí? Pero a él no se le había explicado que tenía que ponerse en esta posición, ¿sí? それで、 Y por eso vamos a la siguiente. 初期の Yorei temprano, alrededor de 1930. El procedimiento es Amatsu no Rito, unir las manos, imposición de manos, respiración. Tiene un fuerte elemento de purificación y es un ritual que calma el alma. La técnica se centra en tocar la zona afectada. Bien. Punto 4. La era del uso combinado de Kotodama, alrededor de 1932. Canción del número celestial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Escribiendo palabras en el aire, purifica este espacio. Palabras de poder como vete el dolor, combinando la respiración y el movimiento de las manos. いや、 Aquí maestro. この初期の条例っていうのは、こういう形もあったんだけど、 Es decir, el Yorei de ese momento, de los orígenes, estaba esta forma, ¿sí? Pero 天地のりとを挙げて lo que hacía era rezar en la Matsunorito, 合唱して、 juntaba las manos, で、こうさしたわけですね。 y le, digamos, como si lo masajeara o lo... まあ、キリ Entonces- スト教にもあるよね。 existe también en el catolicismo, ¿no? Esto de... で、息を吹きかける。 Y le soplaba. 息吹ですね。 Es, これはあれですね、この人間の
そういうやり方。 Esa era la forma originaria. だからそのお清めするという意味が非常に強かった。 Entonces, digamos, lo más fuerte o lo central de esto era purificar. で幹部には触れます。 Entonces, tocaba la parte. だからね、この単射と違って単射は No sé si me ね ven, ¿eh? Entonces, la palpación es una cosa distinta. Está buscando, está tocando. 直すためにこう力を入れる。 Entonces, en la palpación, uno toca y busca, palpa で para ver el punto. 払うと、霊の曇りを払うという。 Y después se limpia esa parte de la impureza del espíritu. で次に天の数歌という、これは昇魂するときにも使う歌なんですけど、これを、唱えたんですね。 Y lo otro, ¿alguna vez escucharon la palabra amano? これ人をA ver, 身を quita cotuar, muy chido, muy chido. Ah. No sé si ustedes escucharon, ¿eh? Yo le insistía que lo haga porque tal vez nosotros lo hemos escuchado alguna vez acá en el altar, una cosa parecida, que es la canción esta que está hablando del número, traducida como la canción del número celestial. 人二身をいつむゆななやこのたりやそれ繰り返してここのタリアがないんですね。ここのたりやいや Sí, sí. Claro, acá no aparece esta última frase, coconotaría, ¿no? Pero esa era lo que se entonaba. Estamos hablando de vibración. で最後ここのたりも持ちよろずってやってこのやってたんでね Y se hacía así, ¿no? No sé si... Pero bueno, eso era lo que se hacía. びっくりしたでしょ ¿Se asustaron? びっくり。ね、これをやると霊が来るんですよ。 Entonces, cuando se hace esta oración o esta cántico, lo que ocurre es que vienen los espíritus. で、その高齢術とかに使ってるわけ。使ってたの。シャンマール、ジャンマール。Esto, entonces, se usaba esta canción, este cántico, para llamar a los espíritus. 今もうある種の宗教は使うかもしれないですね。 Tal vez haya todavía algunas iglesias o religiones que hagan esto. 水飲みまだやってるね。 Por ejemplo, en Izunome todavía se hace. それ様の ¿Cómo solía San Antonio eso? ¿Y dónde más también? Es decir, acá también, ¿no? Cuando llamábamos a los antepasados para estar en la... hacíamos este cántico, ¿sí? で、じゃあさらに空中に文字を書く。空中に文字を書く。 Y después se escribía, digamos, en el aire, ¿no? Se escribían letras. で、言霊で清まれ。ね。 Y se usaba el kotodama. El kotodama es el espíritu de la palabra, ¿no? Decías, purificate, kiyomare, ¿eh? Purificate. いや、言霊は聞きますよ、とても。皆さんね、ああ、今日はお綺麗ですねって言ったら感じますでしょ。 El kotodama, el espíritu de la palabra, realmente tiene sentido y llega, ¿no? Por ejemplo, cuando le dicen, ay, qué bonita que estás hoy, ¿se sienten mejor o no? いやいや、でも違うこと言われたら、買っとく言葉もあるし。 Claro, y si le dicen lo contrario, tal vez también les caiga mal, ¿no es cierto? だから、聞くんですよ、言葉。 Claro, es decir, el kotodama realmente tiene fuerza. で、それも、併用されながら、ね、息を吹きかけたり、手をかざしたりして、こういうことも一緒にやってたんですね。 Entonces, esto también se
se utilizaba en paralelo, digamos, o a la vez, se hacían estas cosas para purificar. O hacía estas cosas para purificar. あというとね、ありますよ、まだそのセンスありますね。センスに文字を書いてね、それをで仰ぐというか、そういうのもやりました。También había otras cosas como había un abanico, ¿no es cierto? En el abanico tenía unas escrituras y entonces con ese abanico se abanicaba para sacar las impurezas. まあそういうのも併用しながら、 Entonces, 合わせてあげたり、 este tipo de cosas se usaban en paralelo, el Amatsunorito, entonar el Amatsunorito, etc. だからね、手を当てる、手をさするっていうのは従来そういうヒーリングがありますけど、そういうのもいろんな兼ねながらやってきたわけね、名手様は Claro, ね。 entonces está, ¿no? Apoyarle la mano o acariciarlo. Existen en otros lados también ese tipo de cura. Bueno, Meishu-sama también hacía estas cosas. で、 Y entonces, ahí está. Establecimiento del método de Yorei otorgado por Dios, 1934. 1 de mayo. Creación de la terapia espiritual por presión de Okada. Se establece la forma final del Yorei. La investigación realizada durante 6 años y 3 meses cristaliza en un método definido. Queda establecido el modelo básico del Yorei. La técnica se unifica y pasa a denominarse Jijutsu, tratamiento. Se integran la investigación, la experiencia y la comprensión de la voluntad divina. ¿Sí? はい、読んでますね。それで最終的に1934年に、岡田式心霊指圧療法ということで、最終形態として、創生が完了した。 Entonces, en 1934, digamos, toma forma la terapia con el nombre de terapia por presión, era dígito-presión, ¿sí? De sistema Okada. ここで名様の基本は統一されたんだけど、 Y digamos aquí es que se establece como forma la terapia de Meishu-sama. 研究時代から一緒に、やられた先生方もいらっしゃいますので、若干その後も、そのやり方が少し含まれつつ進んではいったんですね。 Y a pesar que, bueno, en ese momento, a pesar que decimos que en ese momento ya se establece la forma final de la terapia o de Yorei, siguió desarrollando junto con otros ministros y fue variando el Yorei. はい。一応年代で整理してみましょう。 Y entonces, si lo vemos año por año, La evolución del nombre Yorei y su significado. Periodo 1934. Nombre: calma del alma. Tinkon. Características: tiene un fuerte elemento ritual religioso y de purificación. También en 1934, tratamiento Shijutsu. La sistematización como técnica, la organización como terapia. 1937, sanación, Chirio. Después del incidente de Tamagawa, se clasificó como un acto de índole médica. 1947, purificación, Okiyome. Con la incorporación como entidad religiosa, se adoptó una denominación de carácter religioso. 1948, Yorei. Nombre actual. Un concepto clarificado de purificación espiritual.
1935. Desde el inicio de la publicación del Nihon Yutsu Kogirigu, se empezó a utilizar la expresión medicina japonesa. 1940. También aparece la expresión es la terapia de presión purificadora que yo he creado. Después, Meishu-sama cerró su consultorio, ya en 1947, cerró su consultorio de tratamiento y comenzó a dedicarse a la formación de discípulos. Se establece la Asociación para la Difusión de la Terapia de Purificación Japonesa. Aprovechando la libertad de asociación de la nueva Constitución, se dejó de usar la denominación terapia de purificación estilo XX, o estilo el nombre de la persona, que se basaba en los apellidos de los discípulos y se transformó en una organización de alcance nacional. 1947, 30 de agosto, se funda la corporación religiosa Nihon Kannon Kyodan, debido a la promulgación de la Orden de Corporaciones Religiosas y la prohibición de prácticas similares a la medicina, y con la recomendación de GHK se dedicó a desarrollar el Yorei bajo una entidad religiosa. El método de Yorei cambia su denominación de sanación a Okiyome, purificación. 1948. Se presenta la propuesta de Aiwakai, basada en 3 pilares: departamento religioso, departamento terapéutico, departamento de obras sociales, con el principio de que toda fe religiosa es libre. 1950, el método de Yorei cambia su nombre de Okiyome a Yorei. Bueno, podemos volver un poquito. Otra más. Otra. Ahí. まあ、ここから始まった読み方がですね、まあ、鎮魂というのはね、 Es decir, desde acá vamos cambiando de nombre, ¿sí? Empezamos como Chinkon. 奨励じゃない、 No era Yorei, era Chinkon. 鎮魂。でね、面白いですね。で、その後、これは、 Interesante, ¿no? Dice. そうそう、年代があって、ちゃんとその区切りがありまして、1930、4年5月前までは鎮魂。 Entonces, hasta mayo de 1934 se llamaba Chinkon. ね、で、ここがまた5月になって、今度は手術、つまりこれ創生したんですね。 Y entonces, en mayo de este año del 34, cambia a tratamiento Shirutsu. 今日本語では施術という。 Y en este momento en japonés decimos Seijutsu. 手術ね、ちょっと。 Es raro, ¿no? Pero se escribía Shizutsu. ところが、ここで、その、玉川事件って事件が起こるわけですね。 Pero acá hablamos de un incidente de Tamagawa, ¿no? 玉川事件っていうのは、明治様が医師法違反ということで、警察にしょっぴかれたわけですね。 Es decir, acá lo que pasó es que lo pusieron preso a Meishu-sama por acto médico no autorizado, por práctica médica ilegal. それが、最初は1936年ね、ですね。それで2回目が1940年。まあ、2回引っかかったんですね。 Es decir, la primera vez había sido en 1936. Después lo vuelven a arrestar en el 40, ¿no? 2回目はね、3日間タバコに入れられてます。 Claro, la segunda vez estuvo 3 días preso dentro de la cárcel.
大変ですね。皆さん入れられたことあります？¿Alguno de ustedes entró a alguna vez a prisión? いや、これやって、警察捕まって、豚箱に入れられたら、もうやらないかもしれないよ。Claro, dice, sí. Imagínense que transmitan Llorei y lo lleven preso, lo metan en la comisaría a una celda y lo dejen 3 días adentro. No te dan ganas de seguir de nuevo transmitiendo, お ¿no? 父さんお母さん捕まらなかっ野田さん、親父よ、pero大丈夫だった。た。すごいね。 Me dice, ¿tus papás, tu mamá no fueron arrestados? Le digo, no, nos decían los curanderos, pero al señor Noda, que es el que se hace bien, él sí estuvo preso. 僕ら、私は刑務所でご条例を取り次ぎしてますけど。それは全然違う。人々ですね。 Claro, pero no la llevaron presa. Bueno. No. で、ブラジルはね、最初布教に来た平田先生と、引っ張られたからね。 Claro, en Brasil también se ha dado el caso, el ministro Girata que vino, también lo pusieron en la cárcel, ¿no? ね、条例に行ったらね、 Claro, fue a transmitir Llorei, サンベルナルドというところに条例に行っ fue a un lugar que se llama San Bernardo, た。で、まあ、もうどんどん、すごい良くなった。 y entonces había mucha gente que se curaba, ¿no? で、それを良いと思ってなかったです。 Y entonces había gente que le parecía mal eso. お医者さんじゃなくて薬屋さんがね。 Y ese no era un médico que pensaba mal, で、resulta ser un farmacéutico, サ pero ンベ bueno. ルナルド市の警察署長に、あいつを捕まえてくれって言う人ね。 Y entonces fue y le pidió al jefe de la policía que lo arrestara. そしたら、署長さんの奥さんが処理いただいてて、彼がいるときは捕まえられない。 Entonces fue y le dijo, por favor, arrestalo porque está practicando medicina ilegal. Y el jefe de la policía le dice, bueno, pero ahora no puedo porque mi señora está recibiendo yo. En otro momento. ちょうど奥さんがいないときに捕まえて、豚箱入れられた。 Y entonces cuando no estaba la señora, fue, lo arrestó y lo metió preso. まあそういうね、まだその明治様の初期じゃないけど、明治様のこの時代は1930年代はそういうことがあって、 Esto no es exactamente lo que pasó en el momento del inicio de Meishu Sama, pero bueno, pasaron este tipo de cosas. それで警察に、まあ辞めさせられたんだけども、つまり、最後また復活することになって、それも地域のその実力者がどうしてもいただきたいということで、辞められた後もう一回再開されたわけですね。 Bueno, así que fue arrestado, le dijeron que no lo podía hacer más, pero bueno, también se daba que había una persona importante de esa zona que quería recibir Llorei, así que Meishu Sama vuelve a transmitir Llorei. しかしその時に治療と呼んでたんですね。 Pero entonces en ese momento se llamaba Chirio, que es cura o sanación. サナションコスどうなんですね。 Cura, Chirio. 訳がいいのかな。治療。 Chirio, sí, estamos viendo cuál es la mejor traducción de la palabra Chirio. これの方がなんかお医者さんに聞かれそうな感じだけどね。 Entonces, bueno, pero como es una cura, で、それ estaba ahí con el acto médico, ¿no? ここまではどちらかというと民間療法的な医療類似行為というような感じですね。 ¿Irio? 類似行為、民間療法ですね。 Es decir, hasta acá es, digamos, es como una cura, un acto más bien médico. まあテラピアを心されてたんですよ。で、 Y es una terapia, digamos, corporativa, me dice. 1947年
これは宗教法人化に基づいて、今度はお清めという名前で。Pero en 1947 se cambia el nombre de Okiome, que quiere decir purificar, toma un tinte más religioso o espiritual. で、1948年になって、これ条例という名前に定められたんです Y ね。 en 1948 lo denomina Yorei. ね、条例という名前はこれ初めて使われた。Sí, en la historia nos dice que la primera vez que se usa o toma el nombre de Yorei es 1948. Acá es el origen del nombre. 故障が変わってたわけね。故障が変わったわけ。中身が変わったわけだね。Digamos, cambiaron el nombre de alguna forma. El contenido no ha cambiado, ¿no? だから名前、消化療法でも、じゃあ消化療法どこで使ったかっていうことなんだけど、 Entonces, está el tema de ver desde cuándo entonces se usa como terapia, el nombre de la terapia. 消化療法っていうのはですね、この1936年、ここで、指圧浄化療法って言葉を使ってますね。 Pero acá en 1936 aparece la expresión de terapia sería digitopuntura o presión purificadora que crea Meishu-sama. Acá se usa la palabra terapia. でも、ここ日本一っていう言葉もある。日本一。 Pero también existía la palabra medicina japonesa. こういう日本医術。そうすると、この形でのフォルマでは、手術とか治療とかだったんだけど、全体的には日本医術、あるいは浄化療法みたいな使い方ですかね。 Entonces, cuando tomaba esta forma, この時が医術とか、日本医です。日本医ですね。日本医 esta forma decía medicina japonesa. で、浄化療法っていうのは主にこの時代に使われたのはこの1947年ですね。この時に日本浄化療法普及会を発足しましたね。 Y entonces, en 1947 crea la asociación para difundir esta terapia de purificación japonesa. でその理由がここにありましたけど、今までは、白水式浄化療法だったんだけど、 Claro, entonces, a ver, acá se explica algo en el 47, ¿sí? Entonces, habría que ver lo de la libertad de asociación, que seguramente nos va a explicar. Se deja de usar, hasta eso se usaba terapia de purificación estilo y había distintos discípulos. Entonces decía, él dice Shiramizu, pero depende del discípulo, era estilo XX, llevaba el nombre de la persona que estaba aplicando esa terapia. まあお光が届いた頃には条例になってたんだけど、その前のディスプロの人は、白水みたいな感じだね。 Claro, digamos, entonces habla de cuando llega los Hikari acá, ya tenía el nombre de Yorei. Pero antes de eso era terapia estilo Shiramizu. はい。じゃあちょっと関連した教えを確認。 Digo Shiramizu porque lo dijo así. Siguiente. Próximo. Próximo, sí, por favor. セニャラさん。はい。お願いします。Por favor. Pero habiendo llegado el momento divino,
Finalmente las profecías están a punto de concretarse. En este momento el mundo de Daicomio está por crearse. La desgracia y el infortunio del hombre serán erradicados. El ser humano dejará atrás su estado semisalvaje y dará un salto para convertirse en el verdadero rey de la creación. El arte médico japonés es un núcleo del Keirin, plan supremo de la gran obra divina, cuya gloria es eterna e irrepetible. Es la aparición del grandioso anhelo del supremo Kanzeon Bosatsu. Registro de conferencias sobre el arte médico japonés, prefacio, el gran anhelo de salvación para la humanidad, año 1935. Escribiré acerca de la historia de nuestra institución. En enero del año 1935, con el nombre de Dai Nippon Kannon-kai, Asociación Canon del Japón, inauguramos como organización religiosa y el número de fieles era muy escaso, no sobrepasando algunas decenas de personas. Con anterioridad a esto, aproximadamente en el año 1926, comencé con la investigación en el método de terapia espiritual, creando una terapia singular, y en mayo del año 1934 comencé como terapia privada. Al siguiente año, en enero, se estableció como religión, pero al año subsiguiente, en 1936, al sufrir la persecución religiosa, tuve que llevar una vida de desocupado durante un año y algunos meses. En el otoño del año 1937 volví a inaugurar la terapia privada de modo exclusivo, pero como surgieron algunas decenas de discípulos, logré cierta seguridad en la vida y como los controles de las autoridades se hicieron demasiado severos, en el otoño del año 1940 abandoné la profesión. Posteriormente se produjo la guerra y los siguientes 7 años me dediqué a la formación de terapeutas de la denominada terapia depurativa estilo Okada, formando a varios centenares de discípulos. Conozcan nuestra institución, 7 de enero de 1950. 11 de febrero de 1947. Inauguración de la Asociación para la Difusión de la Terapia Depurativa de Japón. Para 1947, la libertad religiosa estaba asegurada, tanto de nombre como de hecho, bajo la nueva Constitución. Hasta entonces, Okada continuó con sus esfuerzos para ayudar a la gente por medio de la terapia. La organización de seguidores que había crecido y difundido bajo la limitada libertad de los años de guerra se fortaleció con el fin del conflicto bélico. Con nueva vitalidad se extendió por todo el Japón. El Yorei ayudó a las personas afligidas por enfermedades, pobreza y problemas durante aquel periodo de privaciones. Las enseñanzas de Okada fueron una antorcha que iluminó el camino de aquellos que habían perdido la dirección en la vida. Finalmente, el 11 de febrero de 1947, Okada reformó el sistema que estaba en vigor, según el cual las actividades se realizaban bajo la denominación de terapia de digitopuntura, agregándole el nombre de la persona que la administraba. Establecido entonces una sola organización llamada la Sociedad de la Terapia Depurativa de Japón. Okada se erigió él mismo como director de la asociación y el señor Sosai Shibui como vicedirector, estableciendo una oficina en Atami, Luz del Oriente. Un pastor protestante que era teniente coronel. Ahí nomás. ¿Hasta ahí nomás? Acá es interesante esta parte. 今まで民間療法的にでそして浄化療法普及会を発足して、何百人もお弟子さんができていよいよものすごい勢いで進んでいこうっていう時に
まあ、やめたわけですね、これはね。Entonces, es interesante ver que, digamos, primero es prohibido, pero después cambia la forma, empieza a crecer y en el momento de pleno crecimiento suspende, deja en febrero del 47. これはその進駐軍の、牧師さんって言いますかね、キリスト教の牧師の人がですね。Y cambia de forma, ¿no? Hasta ese momento era más bien tenía forma no religiosa. よくなるからびっくりしたわけですね。¿Y qué pasa? En ese año un sacerdote de las fuerzas de ocupación, これ意外 Japón había perdido y estaba bajo el gobierno de las fuerzas de ocupación. Un sacerdote cristiano 今のように統合流という概念がなかったからね。 y entonces el sacerdote se sorprende ante la cantidad de resultados de curas que aparecen, ¿no es cierto? De sanaciones que aparecen. もう西洋医学一辺倒でいくっていうのは日本も方向が変わりましたから。 Y en ese entonces ya, digamos, habiendo Japón también, llamémosle entre comillas, modernizado, había decidido ir hacia la medicina occidental. 医療類似行為でやるとなると、 Y entonces, en ese ambiente, hacer curaciones o sanaciones con el yorei entraba en el ámbito de la medicina. Y la medicina era la occidental, ahí no existía el concepto de la integrativa. Entonces ya estaba fuera de la ley. 問題になるということで、 Y entonces ¿cómo se llama? El sacerdote le dice, bueno, mira, anda por el lado de la religión. Y Meyusama vira o cambia la forma y le pone el nombre de religión para seguir ejercitando o practicando esta cura y usa el nombre religioso ahora. O le da, lo hace dentro de un marco religioso. はい、じゃあ次。 Bien, ahora vamos al siguiente. Protestante, que era teniente coronel del ejército de ocupación, quien hasta cierto punto mostró su entendimiento para con nuestras actividades, me dijo que cuando en el futuro éstas progresaran, sin falta sufriríamos encontronazos con los médicos y serían prohibidas. Por eso sería mejor que se encuadraran dentro de la religión. Así fue que se constituyó en una religión. Menos mal que se convirtió en religión, fue muy positivo. Con ello, los diversos problemas que habían surgido con las asociaciones médicas a lo largo de todo el país fueron solucionados. Conferencia 18 de mayo de 1948. A partir de ahora, desearía que el yorei se aplicara en la forma modificada que me ha sido revelada por vía divina y que se basa en la reciente y gran transformación acaecida en el mundo espiritual. Anteriormente, el yorei involucraba la acción tanto del espíritu como del cuerpo, por el hecho de que cuando el espíritu era irradiado desde la palma de la mano, la persona ejercía un cierto grado de poder físico. Pero el uso de este poder físico tenía el efecto de reducir el poder del espíritu. Hasta el presente esto ha sido notorio, o sea, cuanto más se esforzaba la persona que aplicaba el yorei, más disminuía su efecto. Todo ello será evidente en el futuro. Ningún poder físico participará en la operación y tan solo el espíritu será irradiado. Para explicarlo con más detalles, la luz del Espíritu Divino pasará mediante hilos espirituales de mí a los puntos focales que todos ustedes poseen.
y ahí se mantendrá. Como esta luz pasará a través de la palma de la mano hacia la parte patológicamente afectada del paciente, a partir de ahora los practicantes del Yorei deben irradiar el espíritu con la actitud más ligera y suave que les sea posible, y no deben ejercer ninguna fuerza en absoluto. Es verdad que con este método los poderes curativos se incrementarán, de hecho, 5 veces más. Como esto estimulará un asombroso progreso de la obra de Dios, tendrán que hacer lo que yo les recomiende sin confusión ni temor. Esta es la voluntad de Dios, ahora que es el momento propicio y que la salvación de la humanidad será promovida. Debido a que es difícil explicar esto verbalmente en detalle, trataré el asunto con más profundidad durante las entrevistas. Cambios en el método Yorei, 27 de diciembre de 1950. はい。Sí. Sí. で、次のちょっと考察ね。 Ay, bien. Fundamento teórico del Yorei. Descubrimiento del principio de purificación. La enfermedad no es maldad, sino una acción natural de limpieza. Es un proceso mediante el cual el cuerpo expulsa toxinas y por ello es una gracia divina. La desdicha, los infortunios y las dificultades de la vida también se comprenden como procesos de purificación. El propósito del Yorei no es curar enfermedades. La desaparición de la enfermedad es un resultado. Su esencia es eliminar la nube del espíritu y generar verdadera felicidad. Se define como un método para eliminar todo sufrimiento y mejorar la vida. ここは大事なところですね。明治様が浄化の理、これを発見されたことで、応用されたわけですが、これは体内の毒素を排出するその仕組み、自然の清掃作用であって、これが、体だけじゃなくて、全てのものに適用される。これを発見したことです。Es decir, esta primera explicación es uno de los descubrimientos de Meishu-sama, ¿no? Que la purificación es el mecanismo mediante el cual el cuerpo saca de sí mismo las toxinas. Este es el origen, digamos, del Yorei. 病気を治すだけは目的ではないという書いてあるわけですね。Entonces, el Yorei, el objetivo del Yorei no es curar esas enfermedades. ちょっと表現はあれなんだけど、病気を治す、ために、作られたんだけど、その最終的に目的は病気治すだけではないということね。Es decir, puede sonar raro. El Yorei se crea para curar a la gente, ¿sí? Pero en realidad no es todo eso. ここですね。要は霊のこもりを解消して幸せを思ったのが感じたところですね。Lo más importante es que la cura en realidad se produce porque estás eliminando el nublamiento del espíritu, que es el origen de esa enfermedad, y eliminando esto se llega a crear a la persona feliz. 勉強ね、2級なんか結構量勉強しましたね。Esto es para que se va a estudiar mucho para llegar al nivel de terapeuta intermedio, ¿no es cierto? 仕組みを勉強するだけでも結構だ。簡単に一言。 Digamos, esto lo dijimos fácil. Esto lo vamos a ver más en detalle. Bien, vamos al siguiente. La misión del Yorei, el plan fundamental para la salvación de la humanidad, basado en la introducción del Nihon Iyutsu Kogiroku, 1935. Esencia.
Los tres grandes sufrimientos de la humanidad: enfermedad, pobreza y conflicto. La enfermedad genera pobreza y la pobreza genera conflicto. Por lo tanto, si la enfermedad fuera erradicada, la mayoría de los sufrimientos humanos desaparecerían. El Yorei es el medio fundamental para abrir el mundo de la gran luz. Se adentra en un ámbito al que los sabios y religiones del pasado nunca pudieron llegar. Se considera la realización de las profecías sobre la aparición del Salvador. まあ、ここは疑問がないところでしょうけども、 Bueno, suponemos que acá no hay duda, pero まあ、その人類が抱える三大苦を解消する。そして、まあ、大根の世界を建設するとですね。 es eliminar los tres sufrimientos del mundo para construir el mundo de Daicomio, ¿no es cierto? まあ、そういう使命をですね。はい。 Bien, vamos al siguiente. Desarrollo social del Yorei. Intermediarios y sistematización desde 1935. 1935, publicación del texto y comienzo del sistema de formación. Se completa el Nihon Ijutsu Kogiroku. Se establece el Instituto de Formación en Medicina Japonesa, iniciándose la preparación de terapeutas. Al inicio, solo 13 personas estaban autorizadas para administrar Yorei. Se utilizaba un método especial de intermediación mediante un abanico sagrado, Otedai. Transición hacia la formación masiva de practicantes. Se otorgaba la certificación de terapeuta tras una semana de cursos y prácticas de observación. Gracias a ello, el Yorei se expandió desde una técnica individual hacia un proyecto social organizado. こういうな、最後まで。最後まで。うん、これ面白いところですね。うん。Esto es interesante, ¿no? まあ、制度をですね、ちゃんと作られたわけですね。 Es decir, aquí estamos viendo cómo se formaliza, digamos, es como si hubiera creado un reglamento, ¿no? マリオ報酬を増やさないとダメだっていうことで、 Y dice, bueno, hay que aumentar la cantidad de los practicantes de esta. これ講座をやったんですね。 Y entonces ese Nihon Ijutsu Kogiroku que dice ahí es lo que hizo, dio seminarios. どういう講義かっていうと、その先ほどのジョーカーのリーダーを細かく。 Y digamos que de qué se hablaba en los seminarios era lo que vimos antes de por qué la enfermedad, cómo es el proceso de la purificación. で、ちゃんと実地をしてですね、報酬して資格を与えるっていう仕組みも作った。 Y entonces allí también crea el sistema en el cual se calificaba o se preparaba a los terapeutas. だからその初期の人ね、初期の人はちょっと講義を受け入れた人もいたんだけど、あとは本を出したわけね、講義を受けて本を出したね。 Entonces, al principio hubo gente que, digamos, fue calificada participando de esos seminarios, pero después el Kogiroku se terminó convirtiendo en una especie de manual, se publicó un manual. 玉が玉泉教行かれたことある人います？ ¿Alguien fue al Gyokusenkyo ahí en Tamagawa? あそこに明治様の宝山所という施術する場所があったね。 Entonces allí había un lugar donde Meisama transmitía la terapia, で一つの que se llamaba Hozanso el lugar, ¿no? La sala. 床の間があって、 Entonces estaba el tokonoma, que es でここに la forma oriental 布団がしてあって、 y entonces tenía un futón
でそこでメイさんは設置 Y allí Meishu-sama transmitía la terapia. サポートする看護師さん Y había una enfermera 写真 que lo とか asistía. Alguien debe haber visto alguna foto de Meishu-sama で transmitiendo. その周りに手術を待ってる人と Y había gente que allí alrededor estaba la gente que esperaba recibir la terapia 部屋の向こうに待ってる人と y gente que estaba en la pieza de al lado. で見学する人がね Y había gente también que venía a mirar, a mirar y a curiosear. 見学する人がその資格をいただく人だったね Y digamos, esos que venían a mirar eran en realidad gente que después tomaban el curso で本を読ん para で ser, 本を読んできて miraban, leían el manual y で1週間ほどの、まあ講習なんだけど本は一日で読むの大体ね claro, y era seminario, pero bueno, lo que hacían era leer ese libro でその施術の上さんがやってるところを見て y veían cómo se transmitía la terapia で、終わりなんです y ahí ya está, recibían la calificación. で数の計画もあって初期は100名を作ると Y entonces en su plan también había un objetivo numérico. Entonces preparar 100. 100名2期が1000名3期は1万名作ったね Claro, entonces él tenía, y ahí está escrito, dice, primero voy a preparar 100, después voy a preparar 1000 y después 10.000. 1万人作ったら東京の人は全部救われる Y entonces cuando tenga 10.000 practicantes, toda la gente de Tokio va a ser salvada. だから全地震は何人作るか分かりません Entonces, ¿cuánta gente preparemos en Argentina? No sé, ¿no? だからそのブエノスまずブエノスか Pero si empezamos, por ejemplo, si decimos Buenos Aires, 人口比にすれば1万までいかないかもしれませんけど5000以上ぐらいは必要ですよね ¿cuántos terapeutas necesitaremos, digamos, en relación a la población? で面白いのはさらにその療法士にもレベルがね今3級2級1級とありましたね Entonces, también hay niveles de terapeuta, ¿no? Por eso, por ahora tenemos el nivel, bueno, Sankyu dice, pero es básico, intermedio, y hasta ahí hemos llegado. Sankyu, Nikyu, Madeshka, Ima, Tenai. そうなんだから1級あるんですよ Claro, pero existe, digamos, superior, ¿no? 海外ではどこもまだやってませんから Y bueno, en el exterior en ningún lado se ha hecho. まあ準備が整えばまあ多分アルゼンチンが早いかもしれませんね Así que en el exterior también, una vez que esté preparado, avanzaremos. Y bueno, probablemente... 語ること言いませんけどシオンはスペイン語が整ってるんですね No puedo decirlo, pero probablemente, perdonen, pero Argentina puede ser el primero, ¿no? 段取りとしては Ya se está preparando, la documentación ya está lista. まあ皆さん次第ですけど Depende de ustedes. ¿No se haga? 要するにあまり長くちゃダメですって早くそう講座が早く人材作らないといけないからと。ああそういうこと早く始めろってことね Eso quiere decir, empiece pronto. Qué bien. 2級まあ2級終わった人は ¿Cuántos hay que terminaron el nivel intermedio? まあ2級終わった人も半分ぐらい Y entonces, la mitad más o menos todavía no terminaron, no se recibieron de nivel intermedio で de los presentes. 話を持てばいますけど Entonces, vuelvo con la conversación. 3段階で3段階ね Claro, Meishu-sama, digamos, lo hizo en 3 etapas, ¿no?
で、医療士、医療士、医療博士って3段階。Entonces, creó, o digamos, 3 categorías. Irioshi. Terapeuta, digamos. Después, 医療、まあ、テラペウタのバジコみたいな。un terapeuta básico, 絶対テラペウタで、 un terapeuta テラペウタメジコみたいな。 y después como un terapeuta médico, ¿sí? 3段階で、 Tenía estas 3 escalones. 3段階のトップの方は、お医者さんのような院長になる人ですね。療院長になる Es decir, 人で。el nivel más alto era esta gente que era como médicos, eran los que iban a ser los jefes de los ryoines. まあ、ゆきこ先生みたいな人かな。 Como そう Yukiko. いう人は、世界でも何人もいないですね。だから、 Claro, es decir, todavía no hay muchos en el mundo, ¿no? だからそういうレベルをメイさんはちゃんと、設定されてる。 Pero Meishu-sama ya los tenía previsto. ¿M? まあ、お医者さんも療法士、ね、医療博士ね。 Entonces, los médicos también van a ser esos terapeutas y, digamos, serían como doctores en terapia, si traducimos el それ título. をそういう人が増えると、次の人が育ちますんでね。大事。 Entonces, digamos, cuando tengamos esta, o sí, se califique esta gente, tengamos esta preparación, van a aumentar también los otros niveles, ¿no? この仕組みは大事なんで、Así que- アルゼンチンできちっとその辺もしていきたいなと。 Bueno, así que como armar este sistema es importante, en Argentina también quisiera ir, digamos, estableciendo y formando el sistema. ね、だから一人が始めた設置なんだけど、その1万人まで増やす社会事業としてちゃんと皆様は、初期の頃から。 Es decir, Meishu-sama cuando encaró es algo que empezó él, una persona, pero fue pensando y programando en ampliarlo, ¿no es cierto?, a 100, a 1000, a 10.000, ¿no? Él estaba pensando y armando ya el escalar esto. はい。 Bien, vamos al siguiente. Para el 10. Bien. Transformaciones durante la guerra y la posguerra y el nuevo comienzo del Yorei, 1936-1948. Incidente de Tamagawa, 1936-1940. Fue detenido por presunta violación de la ley médica, pero su convicción no se quebró. Durante este periodo, la teoría del Yorei se profundizó significativamente. Incorporación como corporación religiosa en la posguerra desde 1947. Con la orientación del GHQ se funda la corporación religiosa Nihon Kannon Kyodan. El Yorei deja de considerarse tratamiento y pasa a ser una práctica religiosa denominada Okiyome, purificación. Meses más tarde comienza a utilizarse oficialmente el nombre de Yorei. Conclusión sintetizada: la misión y el papel del Yorei. Misión: eliminar desde la raíz los 3 grandes sufrimientos de la humanidad: enfermedad, pobreza y conflicto. Obra central dirigida a la construcción del mundo de la gran luz, paraíso terrenal. Crear la verdadera felicidad mediante la purificación del espíritu. Ser un método universal de salvación que trasciende las religiones. Rol: basado en la visión de la salud, donde el espíritu dirige y el cuerpo sigue, el Yorei otorga fuerza para mejorar la vida.
alivia no solo la enfermedad, sino también los sufrimientos relacionados con la familia, el trabajo y las relaciones humanas. Es una forma de salvación que se expande a toda la sociedad a través de los practicantes, terapeutas. Constituye un método central de cuidado integral que conecta religión, medicina y bienestar social. 最終的に役割っていうか、ここまでしちゃったんだけど、 Entonces, bueno, nos vinimos hasta la conclusión, ¿no? もうちょっと使命の方に帰ってもらって。 Entonces, podemos volver una a la misión, digamos. これはわかりますね。条例の使命と。 Entonces, ¿cuál es la misión del Yorei? Ya está claro, ¿no? 3番目、もう一度この En el punto 3 es interesante. これ霊の浄化、そして真の幸福、それで要は文明、新しい文明の創造に向かうわけですね。これ Entonces, a través de la purificación, llegar a crear la verdadera felicidad, ¿sí? Y esto es lo que nos va a llevar a la creación de la nueva civilización. それゆえに、宗教を超えた普遍的な救済ですね。 Entonces, es una... 救済法、普遍的な救済。 Es decir, es un método de salvación que va más allá del tema religioso. 次ね。 Y vamos a la siguiente. で、これが非常にはっきりしてますね。 Y entonces, a ver lo que dice... 要は、今、病院進めてますね、病院ね。病院活動ね、病院を。これは結局は、この部分ですね。 Entonces, en este momento estamos trabajando, impulsando la labor del Ryoin, ¿no? Eso es esta parte, ¿no? テラペウタを作って、 Tenemos que preparar terapeutas para expandir este そして trabajo. これを、中京医療、福祉を総合的なケアとして。 Entonces, y la meta, ¿no? Es propender al bienestar social mediante これまとめてますけど、1935年の時にすでに、講義35回講義の時に病院を作るってここで明確。 propender al bienestar social mediante la eliminación de la enfermedad. Y esto es algo que ya en el momento casi del origen, en el 1936, está fijado o lo estableció como meta. そういう流れで、明治様は条例を創生し、福井を進めてこられる。 Entonces, ese es el porqué de Meishu-sama. Crea y va practicando y expandiendo el Yorei. はい。ではお待たせしました。休憩します。 Muy bien, bueno, hacemos un descansito. Muchas gracias. El origen del Yorei es la esfera de luz. Meishu-sama declaró claramente: en mi abdomen existe una esfera de luz, y explicó que esta esfera es el instrumento divino, Shinki, que emite directamente el poder del Dios creador, Jehová. Esta esfera es el instrumento sagrado que el Dios Supremo utiliza libremente, la joya que concede los deseos, Nyoi Hoyu, la joya sagrada Mani no Tama. La luz de la esfera se transmite al Omamori a través del Reisen, línea espiritual, suministrando luz de manera ilimitada.
La luz del Yorei es la fuerza directa de Jehová, emitida desde la esfera de luz, alojada en el cuerpo de Meishu-sama y transmitida a las personas a través del practicante. あ、ちょっと待って。ちょっと考えて戻ってましたね。もう一つこここの難しいですよね。 Bueno, es un poquito difícil tal vez, a ver. だからさ、名主様は、その光の玉を持しているんだけど、 Es decir, acá decimos, Meishu-sama tiene una esfera de luz Creo que- dentro de... 創造主神、エホバの力を直接発揮する神器だったよね。 Entonces, esto es un instrumento que transmite o emite la luz del Dios verdadero. Llamemos Jehová. ¿Se entiende? 最高の神様がいるんだ。 Es decir, está el Dios Supremo ahí, ¿no? そのバーッとみんなに力を、注ぐ、そういう仕組みじゃない。ね、 Entonces, lo que está diciendo no es que ese Dios verdadero nos manda a cada uno de nosotros la luz. O pongámosle, para hacerlo más entendible, el rayo de luz, digamos. El láser. No. 神のエネルギーは Esa energía オブ de ジェ Dios クトが必要なんですね。 necesita un objeto que lo reciba. 教会にキリスト教の教会でしょ。 Supongamos una iglesia cristiana. で、そのあれが、 Entonces está el crucifijo, オ ¿no? ブジェクトがあってそこに、 Hay un objeto y allí es donde で拝むと、そこ llega la energía y cuando el fiel va y le reza allí es cuando recibe esa energía, ¿no? メサはもともとそれを神のそれをそのまま受け入れる器でもあった。 Y Meishu-sama era entonces el contenedor que recibía la energía emitida desde esa fuente, de ese Dios. 皆さんに玉を投げても入らない。 Digamos, si nos arrojaran esa esfera a nosotros, no nos entraría, lamentablemente. もしかしたらいいかもしれないけどね。 Bueno, capaz que a alguno le entra, ¿no es cierto? Te entra la bala. 受け入れる方の受け入れる機会がないよね。 Pero es decir, tenemos que estar o ser el contenedor capaz de recibir y alojar esa esfera. メサが生まれた時にもそういうことで生まれてきたから。 Entonces, Meishu-sama cuando nace ya nace con el destino de tener esa esfera. で、投げられて、はい、 Y entonces, como por allí en alguna reminiscencia hay, que arrojan la esfera y le entra y se aloja en su vientre. で、メシ様もオブジェクトを作ったわけですね。 Entonces, Meishu-sama también crea un objeto que sea el canalizador de eso, ¿no? Y entonces recibimos acá dice Omamori, el Ojikari, ¿no es cierto? これが仕組みなんですね。後で説明します。 Entonces, este es el mecanismo, ¿no? De cómo se mueve la... はい、じゃあ Bien, vamos al siguiente. En mi vientre existe una esfera de luz. Resulta imposible explicar la existencia de esta esfera, pero se trata de algo sutil y profundo. Podríamos llamarla un receptáculo divino, que el Dios Supremo maneja a su voluntad. Es lo que desde la antigüedad fue llamado Nioi Hoyu o Mani no Tama. Por supuesto, el uso de su poder ha sido otorgado a mi persona por vez primera desde el inicio de la humanidad. Esta esfera transmite una cantidad infinita de luz a los Hikari por medio del hilo espiritual. Por eso no existe diferencia por más que aumente el número de Hikari. Mi naturaleza, 25 de abril de 1953. そうですね、根源は。 ¿Está, no? はい。 Bien. Seguimos. La esfera de luz crece y aumenta su poder. Con la transición del día a la noche, el gran cambio espiritual, el elemento fuego, la energía del espíritu, aumenta y la esfera de luz continúa creciendo. Hasta ahora, la esfera no tenía alma, pero el 15 de junio el alma entró en ella. A esto se le llama maduración.
Cuanto más grande se hace la esfera, más aumenta la luz y el poder del Yo-Rei se fortalece día a día. Este crecimiento constituye un cambio histórico para la humanidad y explica por qué el poder del Yo-Rei se incrementa conforme avanza la era. これは玉の光、後でもうちょっと出てきますけど、は成長し力が増大するってね。Bueno, este tema va a volver a salir luego, pero entonces la luz de esa esfera crece, se desarrolla y crece, ¿no? Y esa fuerza va a crecer. そういう、性能になってるわけですね。 Entonces, esa esfera tiene esa característica, digamos. はい。 Bien, la siguiente. La fuente de la luz no cambia después de la ascensión de Meishu-sama. Después de la ascensión de Meishu-sama, se afirma claramente que la esfera de luz actúa con mayor libertad desde el mundo espiritual. La emitiré desde el mundo espiritual, así que será lo mismo. Al contrario, saldrá aún mejor. El cuerpo físico estorba. El poder del Yo-Rei no proviene del cuerpo físico de Meishu-sama, sino de la esfera de luz y del Reisen, línea espiritual, a través de los cuales actúa el poder de Jehová, constituyendo un sistema de salvación permanente y continuo. はい。これは非常に神秘な。 Bueno, esto es una その explicación sagrada, ¿no? 玉はメイ様の体を通して、メイ様を通してその完成したんですね。 Entonces, digamos, la luz esa pasa a través del cuerpo de Meishu-sama y se conforma o se completa. メイ様が亡くなった後も大丈夫ですよと、メイ様自身が明言されたわけですね。 Pero, digamos, sí, cuando se le preguntó acerca de su ascensión, cuando él desapareciera, si esto iba a desaparecer, y Meishu-sama aclaró que no, que iba a ser más fuerte todavía. まあ、皆さんも霊界に Es- 行けば、肉体を置いてその前かですけどね。 supongamos, cuando nosotros también vayamos al mundo espiritual, dejamos el cuerpo físico, ¿no? Y tenemos una mayor conexión o energía espiritual. 霊界から出した。 Meishu-sama emite esa luz desde el mundo espiritual. はい。そうですね。 Bien. 行きましょう。 Sí. La importancia espiritual del Yo-Rei. El Yo-Rei no es un simple tratamiento. Se enseña que el Yo-Rei va más allá del alivio de enfermedades. Es un medio fundamental del plan divino que guía a la humanidad hacia el mundo posterior al gran cambio del día y la noche. El Yo-Rei no solo cura enfermedades, forma a las personas capacitadas para superar sin peligro el juicio venidero. El Yo-Rei elimina la nube del alma y adapta el espíritu al mundo del día, actuando como un proceso de elevación espiritual, cuyo propósito es mucho más profundo que el de un tratamiento físico. はい。 Bien. El Yo-Rei es una acción directa de Jehová y se manifiesta a través de la obra trinitaria de Meishu-sama. La luz llega a la persona enferma a través de 1. El poder del Dios creador, Jehová, la fuente de la luz. 2. Meishu-sama, quien posee la esfera de luz y ejerce el poder de la Trinidad. 3. El practicante, que se conecta con la esfera de luz mediante el Ojikari, mediador. A través del portador del Omamori como intermediario, yo sano indirectamente al enfermo. Es decir, el Yo-Rei es un sistema de salvación que se establece por la conexión entre Dios Supremo,
Meishu-sama, ser humano. Y el practicante cumple el papel espiritual de mediador de la luz. Para ello está la esfera de luz en mi vientre. Si manejo el término Jehová, los occidentales me entenderán. Se cura gracias a la esfera de luz que me otorgó Jehová. En este sentido, la fuerza que poseo se trata de una fuerza directa de Jehová. 18 de octubre de 1952. Es indiscutible que el poder de Dios es la fuente de toda actividad en el universo. Todos los procesos de crecimiento y transformación son la manifestación de ese poder. Procesos que son la causa del estímulo y el cese de toda acción. Todas las criaturas vivientes, desde los seres humanos hasta las bacterias, nacen y mueren debido a este poder, el que representa un control absoluto e ilimitado. Podría proporcionarles un sinnúmero de ejemplos de este hecho, pero baste decir que el universo en sí mismo es, en última instancia, poder, al que quisiera ahora examinar desde diversos puntos de vista. Poder absoluto, 16 de enero de 1952. Se ha considerado que la luz es la radiación del sol, pero esto es erróneo. En realidad, es la conjunción de la luz del sol y de la luna. Su esencia resulta de la unión de los dos elementos extremos del fuego, sol, y del agua, luna. Cuando residen en mi cuerpo, a estos dos elementos se suma el elemento tierra de mi carne, lo cual completa la trinidad de los tres elementos, fuego, agua y tierra. Decir esto no implica que la gente ordinaria esté formada únicamente del elemento tierra. También tiene luz, si bien esta es pequeña y débil. En cambio, mi luz es más grande que la de esta gente. Puede ser miles o millones de veces mayor, o tan infinitamente mayor que represente un reto a la imaginación. Mi luz, 25 de mayo de 1952. De entre todas las funciones de los órganos internos, la del corazón, los pulmones y el estómago son las de mayor importancia para la vida humana. Estos, como yo siempre afirmo, están formados por los tres elementos fundamentales del fuego, agua y tierra. Explicaré aquí las funciones de estos tres órganos. Estas son así. Es decir, el corazón corresponde al fuego, los pulmones al agua y el estómago a la tierra. Esto porque las funciones son para el corazón absorber el elemento fuego, los pulmones absorber el elemento agua y el estómago absorber el elemento tierra. Bien. ¿Ahí? Pero sin embargo, entre los tres órganos, lógicamente el principal es el corazón. Y el corazón acciona los pulmones y los pulmones accionan el estómago. De acuerdo a este principio, aun cuando hubiera una insuficiencia de alimentos en el estómago, no hay el peligro inmediato de la vida. Sin embargo, no pasa lo mismo con los pulmones. Aunque es posible sobrevivir 1 o 2 minutos, pero con el corazón es imposible más de algunos segundos. Esto queda claro con el hecho de que la ciencia médica, en caso de muerte, no se refiere a los pulmones o estómago, pero siempre dicen paros cardíacos. De esta manera, al estar compuesto el cuerpo humano por la esencia de la Trinidad del fuego, agua y tierra, si quisiéramos curar las enfermedades, dicho método deberá bastar apoyado en los poderes de dicha Trinidad, si no, no sería racional. Este es el principio del Yorei de nuestra entidad, el cual explicaré ahora. De este modo, la esencia de esa luz, está de más decir, es una estrecha unión del fuego y del agua, es decir, compuesto de los elementos fuego y agua,
y cuanto mayor sea la cantidad del elemento fuego, la luz emitirá más fuerza. Sin embargo, el poder de una luz que esté compuesta solo de fuego y agua será insuficiente. Aquí hace falta también el espíritu de la tierra. La inclusión del espíritu de la tierra completa la fuerza de la trilogía, manifestando un maravilloso poder de curación. Las ondas de esta luz pasan por el cuerpo humano, extinguiendo la suciedad contaminante del espíritu, y eso se proyecta al cuerpo bajo la forma de efectos terapéuticos. Como un método concreto de lo anterior, como siempre lo he explicado, consiste en escribir el ideograma correspondiente a la palabra luz, hikari, en trozos de papel que después son doblados y que le hago colocar a la gente en su pecho. El espíritu de las ondas de luz pasa a través de mi brazo, a través del pincel, para infiltrarse y condensarse en la letra hikari, luz. Como el proceso es difícil de explicar, uso provisoriamente la palabra condensar. Entonces se establece una conexión entre el ideograma de la letra hikari y la fuente de la luz que existe dentro de mi cuerpo, relacionándose por medio de los hilos espirituales, a lo largo de los cuales fluyen sin cesar las ondas de luz. Por supuesto, la actividad de los hilos espirituales que existen entre Kanzeon Bosatsu y yo es similar, y obviamente se me transmite una infinita cantidad de ondas de luz en bien de la salvación de la humanidad. Por lo expuesto, ya que el cuerpo humano está compuesto de la Trinidad antes mencionada, podemos decir que un método terapéutico que haga uso precisamente del poder de la Trinidad es una verdad. Podría de hecho decir que es obvio que tal tipo de terapia manifieste poderes curativos sin precedentes. A pesar de que este principio es extremadamente difícil de explicar, confío que a través de la anterior exposición hayan podido obtener una idea general de su significado. El Yorei y la Trinidad de los órganos internos, 6 de agosto de 1949. はい。長いっちゃってるんだからね。 Bueno, era bastante largo, ¿no? Pero 失礼しましたね。まあその創造主の力、これは宇宙の力であるとね。 entonces, la fuerza del creador es la fuerza del universo, ¿no? というか、メイ様の説明で宇宙そのものは力によって支配されているとね。 Entonces, según la explicación de Meishu-sama, el universo mismo está dominado por la fuerza, 宇宙 por の una 力 fuerza. これが神の力である。 Esa fuerza que gobierna ese universo es la fuerza de Dios. で、 Y 神の力はといっても、ここには、法則があるんだとね。 y esa fuerza, digamos, responde a una ley. それは太陽、月球、地球から放射される炭素水素のね、力。 Y esas fuerzas, digamos, están compuestas de la fuerza de el fuego, del elemento fuego, del elemento agua y del elemento tierra, ¿no? 広大な宇宙の中で、その太陽系にある太陽と地球と月球だけがその構成要素っていうのも、物理学者の人に話して分かるかどうかっていうこと。 Es probable que sea difícil que un físico pueda aceptar que en este enorme universo, sistema planetario, no solo solar, sino de, ¿cómo se llama? Galáctico, esté mantenido por las fuerzas del Sol, de la Luna y de la Tierra. Difícil que lo acepten, pero... ところがその、量子力学の世界ではまだ宇宙の力そのものが未解明で、 Pero si tal cosa puede decir un físico,
también podemos decir que realmente la física de las partículas no ha sido totalmente develada, ¿no? やっとそのヒックス粒子というところまで到達したんですけど、 Recién ahora estamos llegando al bosón de Higgs, por decir algo, ¿no es cierto? Bajo el nivel del átomo más adentro, pero tampoco sabemos. 力によって、まあ結びつくというふうな考え方があるわけですね。 Pero hay una idea de que hay una fuerza que no sabemos que mantiene unido y ordena todo. でも不明なんですね。まだわからない Pero bueno, no lo conocemos. アメリカさんはでももう、予言されてるわけです。 Pero Meyusama dijo, ¿no? だから宇宙は無限絶対だけど、可塑水素、土素からなる。 Que el universo es infinito. Sin embargo, dijo que está constituido これは万 por 物の力 el fuego, el agua y la tierra, ¿eh? Y que esto es la base de todas las cosas. で、この力を持った神様が、創世主が、それの機能を発揮できる光の玉を明治様に Y 与えられた。 el Dios que es todo esto es el que le otorga la esfera de la luz a Meyusama. で、大宇宙は可塑水素土素は、そこから太陽地球月球からも出るんだけど、その可塑水素土素のうちの非水が固まっているのが光の玉なんですね。 Y entonces, de esos tres elementos, fuego, agua, tierra, la esfera de la luz que tiene Meyusama está conformado por el fuego y el agua. で、人間の方も心臓が可塑、胃が水素、 En la persona también, 胃が土 digamos, 素というふうに、 el corazón representa el fuego, los pulmones representan el agua y el estómago representa la tierra. そういう霊的機能を持った揃っているんで、大宇宙のエネルギーを吸収する可能な。 Entonces, al estar conformado de esta forma, tiene la posibilidad de recibir la energía del universo. で、その仕組みに基づく浄化霊法条例だから人間を治癒することが可能だ。 Entonces, ¿cómo podemos recibir esa energía? Es la posibilidad de curar a otra persona también. で、光の文字を明治様が書いたときに、その元を与えてるんで、その光の文字を通じて、大元からのエネルギーを媒介して発射することが可能だ。 Entonces, Meyusama lo que hace es escribir esa palabra o esa letra luz. Nosotros la recibimos, la tenemos y es a través de ella que podemos recibir la energía o esa luz del universo y a su vez poder transmitirla o proyectarla. Lo que hagamos a futuro, pero hoy, digamos, si nosotros nos concentramos demasiado en los puntos que tenemos que transmitir para curarlo, vamos a tener una tendencia a desviarnos del propósito final y quedarnos cortos. Vamos a ir hacia la cura solamente, y el motivo final o el objetivo final, como decía recién Sergio, es ir hacia las personas felices, ¿no es cierto? Entonces, que no nos dejemos atrapar por los puntos solamente. Gracias.